Hola amigo, amiga. Bienvenidos, mi nombre es Jesús Moya y te quiero dar la bienvenida a tu podcast Libres en Jesús. Un espacio íntimo donde cada semana conversaremos de nuestro Señor Jesucristo y de la Palabra de Dios. Esta semana continuaremos nuestro podcast con el 8º episodio, el cual se titula Tu mirada en Jesús. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Quieres dar ese primer paso a algo nuevo, a una nueva etapa, a buscar un sueño, pero no avanzas porque sientes miedo? ¿Quieres saber la clave para seguir adelante? Acompáñame, vamos a descubrirlo juntos. Una vez más, bienvenidos a Libres en Jesús. Quiero iniciar el tema de hoy leyendo una de las historias más ricas en enseñanza y una de las más hermosas de la palabra de Dios. Esta está en Mateo 14 y seguramente es del conocimiento de ustedes. Está titulada Jesús anda sobre el mar y la leeremos desde el versículo 24 al 33. Acompáñenme con sus Biblias. Dice: Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: Un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Me gusta mucho esta historia de la palabra de Dios porque nos deja muchas enseñanzas y además refleja, entre otras cosas, una realidad que vivimos muchas personas en nuestras vidas. Seguramente, al igual que yo, muchas veces has estado motivado a conseguir objetivos personales. Por supuesto, todos los tenemos. Tenemos sueños, ideas, propósitos, planes que vienen a nuestra mente y que deseamos en el corazón. Hay un emprendimiento que queremos llevar adelante, queremos hacer algo diferente, dar un paso más allá de la orilla. Pero generalmente, y sobre todo en estos tiempos que vivimos, sentimos estar en las mismas condiciones que aquella barca en aquel entonces. Sentimos tener el viento en contra. Nos golpean las olas de la economía. Todo es oscuridad, tal como en la 4ª vigilia de la noche. Existe mucha incertidumbre y no sabes si las cosas saldrán bien. Una de las cosas que me llama la atención de esta historia es que Pedro le dice a Jesús: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y me hace recordar que muchas veces, como Pedro, le decimos al Señor: Jesús, si este sueño que arde en mi corazón es tuyo, muéstrame que debo dar el paso fuera de la barca, en donde la física indica que no puedo caminar. Y Jesús, como a Pedro, nos dice: ven. Y descendemos y comenzamos a caminar en nuestro propósito, así como lo hizo Pedro. E imagino a Pedro en aquel entonces decir: wow, estoy caminando sobre el mar. Y como suele decir mi hijo, tal vez Pedro decía: está funcionando. Y de la misma forma nos emocionamos, como seguro se emocionó Pedro. Nos emocionamos cuando comenzamos a dar esos primeros pasos en ese propósito que queremos alcanzar. Sin embargo, hay otra cosa que nos asemeja a Pedro, y es que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Yo imagino que Pedro se vio en el medio del mar, vio las fuertes olas,
escuchaba el ruido del viento silbando, probablemente miró atrás pensando qué tan lejos estaría de la barca, y considero que su principal error fue quitar la mirada de Jesús y comenzar a mirar las circunstancias, cambiar de sus oídos aquel cálido ven que le había dicho Jesús por el ruido del viento que gritaba: hay una tormenta. Y al igual que Pedro, también solemos quitar la mirada de Jesús y nos concentramos en las circunstancias, en la situación, en el panorama. Escuchamos todo aquello que apunta que vamos a hundirnos y dejamos de mirar a Jesús. Y al igual que Pedro, comenzamos a hundirnos y terminamos abandonando eso por lo que tanto oraste al Señor. Y Jesús seguramente está ahí mirándote y preguntándote: ¿por qué dudaste? O quizás la pregunta podría ser: ¿por qué dejaste de mirarme? Lo mejor de esta historia es que Jesús extendió su mano y sacó a Pedro. Jesús lo salvó. Pero esta historia está en la palabra de Dios para que no vivas lo mismo que vivió Pedro. Esta historia está en la palabra de Dios para que sepas que el Señor está ahí, que está en control de la situación, más allá de las olas, más allá del viento, más allá del ruido, más allá de las noticias, más allá de los resultados médicos, del resumen bancario, más allá del diagnóstico. Jesús está ahí para ti. Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y hoy yo quiero decirte de parte del Señor: no dudes, no temas, porque Jesús está ahí. Solo no quites tu mirada de su rostro. Solo mantén tu mirada en Jesús. Dios te bendiga. Si te gustó este episodio, no olvides darle like. Suscríbete, haz clic en la campanita para que te notifique cuando subamos el siguiente episodio, y si crees que alguien lo necesita, pues nuevamente compártelo. Dios te bendiga.